Padre nuestro Dios, que eres santo y misericordioso y que nos amas, te damos las gracias por habernos salvado por la sangre de Jesucristo tan preciosa y nos rescataste de la pena del infierno eternamente. Tú nos amaste primero, tú nos diste la vida eterna y también la gran esperanza para ir al cielo. Por eso te damos gracias. Todos nosotros queremos pagar tu gracia con el resto de nuestra vida, pero aún somos muy débiles, muy fácil de caernos en la tentación de las pruebas por muchas cosas. Sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos vencer, no podemos caminar por este camino tan correctamente. Por eso siempre te pedimos que nos guíes y dirige nuestros pasos hacia el camino correcto. Danos tu sabiduría, tu poder, para que podamos predicar tu palabra con más fuerza, sobre todo a nuestros seres queridos. Ellos aún no te conocen, no conocen tu gran amor, tu gran gracia, sobre todo la salvación. Por eso utiliza cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para transmitir esta gran noticia, gran alegría a ellos. Salva a nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Ten misericordia de ellos. Y también entre nosotros hay muchos hermanos y hermanas que están pasando por la situación difícil, por el tiempo de sufrimiento. Tú sabes sus situaciones mejor que nosotros, pero siempre estás con ellos, consolándoles con tu palabra y levanta su fe con tu palabra. En este tiempo necesitamos tu palabra más y más. Por eso, danos tu sabiduría para que podamos entender bien tu santa voluntad por medio de tu palabra. Hoy nos hemos reunido ante ti para saber, para aprender tu palabra. Pero algunos hermanos no están aquí. Pero donde estén, siempre estés con ellos y ayudarles para que puedan recordar tu gran amor, tu gracia y tu iglesia. Ayúdanos para que podamos orar por unos a otros, porque necesitamos tu poder, las oraciones de nuestros hermanos. Por eso te pedimos, dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Ya vamos a abrir la Biblia, San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7, el primer libro del Nuevo Testamento. El versículo 7 al 11. San Mateo 7, del versículo 7 al 11. Si lo tienen, entonces se los voy a leer. Capítulo 7, San Mateo, del versículo 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Todos sabemos bien estos versículos, ¿no? Sí. Con estos versículos podemos saber la importancia de la oración y el poder de la oración a Dios. Pues hoy vamos a aprender sobre la oración. Sí. Entre muchos privilegios que Dios ha dado a sus hijos, entre ellos, sí, uno es la oración. Podemos decir que el más privilegio de los cristianos verdaderos es la oración.
¿no? Por eso hoy vamos a aprender la importancia de oración y cómo podemos hacer la oración. Todo el mundo, todos los cristianos saben orar a Dios. Pero, ¿con qué motivo? ¿Sí? ¿Con qué contenidos tenemos que orar a Dios? Eso es un poco difícil de saber. Por eso, la semana que viene yo voy a predicar este tema. ¿Con qué contenidos podemos orar a Dios? De hecho, la oración es un mandato de Dios. A la vez, es el gran privilegio de los cristianos. De hecho, muchas personas oran a Dios, ¿no? Y otros dioses para conseguir su súplico o su necesidad, pero a través de este versículo podemos corregir un error. Aquí, versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Sí? Un hijo puede pedir a sus padres, ¿no es así? No siendo hijo, no puede orar, no puede pedir a padre. Si imaginamos un niño corriendo en la calle, se halla un caballero muy apuesto, muy generoso, de repente le llamó, padre, padre, dame un poquito de dinero. Entonces este caballero, ¿qué le diría? Yo no te conozco, ¿quién eres tú? Vete, aléjate de mí. ¿No es así? De la misma manera, para clamar al Señor, para orar a Dios, primeramente tiene que ser su hijo, ¿no? Pero muchos creyentes que creen en Dios, sin ser sus hijos, piden a Dios. Entonces Dios les escuchará. Yo no lo creo, ¿no? Sí. Para pedir a Dios, para orar a Dios, para que Dios le escuche, sí, tiene que ser su hijo primero, ¿no? Y también tenemos que orar a Dios verdadero. ¿No es así? En este mundo hay muchos dioses falsos. Pues hay que distinguir quién es el Dios verdadero que escucha mi oración realmente, ¿no? Por eso este versículo nos enseña. Un hijo puede pedir a su padre verdadero, ¿no? Por eso después de recibir la salvación, después de nacer de nuevo, podemos corregir estos errores, ¿sí? Antes de ser salvos, ¿sí? Podíamos orar a Dios, pero nuestra oración no sea escuchado por Dios, ¿no? Y luego, después de ser sus hijos, después de ser cristiano verdadero, entonces tenemos este gran privilegio para hablar con mi Padre verdadero. No sé, si antes yo he visto una noticia, un libro, un inversionista muy famoso de Estados Unidos, se llama Warren Buffett, no sé cómo se pronuncia en español, Warren Buffett, ¿no? Para tener un tiempo de comer juntos con él, gasta más o menos $1 millón, ¿sí? Solamente 2 horas para hablar con él, ¿no? Un inversionista muy famoso, ¿no? Para hablar con él hay que pagar $1 millón más o menos, ¿no? Sí. Entonces vamos a pensar, para hablar con Dios, ¿cuántos tenemos que pagar? ¿Sí? ¿1 millón? Sí, $1 millón es $1 millón. ¿No? Gratis, ¿no? Gratis. Entonces, tenemos gran privilegio para hablar todopoderoso, comparando un hombre, aunque poderoso en este mundo, comparando con Dios. No podemos compararlo, ¿no? Sí. De hecho, nosotros tenemos este gran privilegio. Pero una cosa muy lamentable es, no podemos aprovechar esta ocasión tan preciosa para hablar con mi Padre Todopoderoso, ¿no? Por eso, hoy vamos a pensar de esta cosa. Aquí, versículo 7 dice, pedid
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere pedir? Buscar, llamar, ¿no? Sí. Todos nosotros sabemos bien, ¿no? Sí. Pedir, dame esto, dame esto, dame esto, ¿no? Y buscar, sí. ¿Dónde estará mi ayuda? ¿Dónde estará, sí, mi necesidad? ¿Dónde yo puedo conseguir la ayuda de Dios? Y llamar para abrir la puerta del cielo, ¿no? Sí. De esta manera tenemos que orar a Dios primeramente su salvación. Aquí versículo 9 dice, si sale una palabra pan, ¿no? Pan. Este tema, la semana que viene yo voy a predicar. Para hallar estas cosas, primeramente pedir, buscar y llamar. Entonces a ellos se darán estas cosas. Pan, ¿no? Es decir, el alimento de la vida espiritual. Jesús les dijo a la multitud que vosotros tenéis que buscar el pan verdadero, que es el alimento espíritu, que puede dar la vida eterna. Entonces podéis conseguirlo, ¿no? Sí. Por eso, a través de ese versículo, podemos saber que ¿en qué podemos buscar? ¿En qué podemos pedir a Dios? ¿No? Sí. De hecho, Dios quiere hablar con sus hijos, ¿no? Sí. Yo soy coreano, ¿no? Mis padres ya ahora están en Corea. Sí. Aquí yo estoy en España. Por eso yo no puedo ver a mis padres, mis suegros, mi familia, ¿no? Sí. Aún así, gracias al desarrollo de ciencia, podemos hablar cara a cara, ¿no? Sí, con el videollamada. Yo sé esto, pero como un hijo no muy bueno, no sé, una vez a la semana, una vez a 10 días, les llamo a mis padres, ¿no? Mis padres me esperan muchísimo, sobre todo mis niños, ¿no? Sí. Pero no les llamo muchas veces, ¿sí? Sin gastar, sin costoso, ¿no? ¿Sí? Sin pagar nada. ¿Sí? Puedo hablar con mis padres, ¿sí? Mis niños pueden hablar a sus abuelos, pero ¿sí? Eso cuestión de intento, no cuestión de tiempo, no cuestión de dinero. ¿No es así? Sí. Cuando reciben nuestro llamado, mis padres están muy contentos. No quieren colgar, ¿sí? Hablar más de 1 hora, 2 horas. Pero nosotros nos cuesta mucho hablar, tantos tiempos, ¿no? Sí. Por eso yo pienso que yo no soy buen hijo de mis padres. ¿Sí? Mis padres quieren hablar conmigo, con mi familia, muchas veces. Y luego yo pienso, mis padres celestiales también quieren hablar conmigo muchas veces, por mucho tiempo, cada día, cada momento. Pero cuando oramos a Dios, cuando tenemos dificultades, ¿no? Dios, me ayuda por favor, Padre, dame estas cosas. Pero siempre Dios quiere hablar con nosotros, ¿no? Un niño quiere abrir una tapa de botella, ¿no? Más o menos tiene 2 años y 1 año más o menos. Entonces le cuesta mucho abrir la tapa de una botella. Mientras viendo su padre, entonces si quiere ayudarle, ¿no? Dame, hijo, yo puedo abrir en lugar de ti. Pero un hijo muy terco, yo no quiero, yo voy a hacer esto. Entonces, si podría abrir tan fácilmente, yo no creo, ¿no? Sí. Entonces, siempre el padre quiere ayudar a sus hijos. De la misma manera, Dios está mirándonos para ayudarnos. Pero no pedimos a Él, entonces Él no puede ayudar. Eso es cierto, ¿no? Sí.
para cavar si la tierra, ¿no? Sí, antes con palo, no sé cómo se llama. Pala. Palo. Pala. Con palo, si cava, ¿no? Pala. ¿Eh? Pala. Pala. Ah, femenino. Pala. Palo, la pala, ¿no? Pico y pala. Sí. Primero pico. Sí, pico y pala, ¿no? Sí. Pero ya ahora si tenemos, no sé, excavador, máquina. Sí, excavadora, ¿no? Sí, comparando una pala, sí, excavadora, sí. Aunque muchas personas cavan todos los días con la pala, pero si una excavadora, 10 minutos, muy más eficaz, ¿no? Sí. De esa manera, con nuestras propias fuerzas no podemos conseguir, ¿sí?, las cosas que necesitamos, pero con la ayuda de Dios, con poder de Dios, podemos conseguir tan fácilmente. La oración tiene este poder para traer el poder de Dios, ¿no? De hecho, aunque esforzarnos mucho para abrir el mar loco, no podemos hacer, pero con el poder de Dios puede abrir el mar loco. ¿No es así? Los israelitas, había más de 2 millones de personas ante esta situación tan difícil, sí, sin hacer nada, pero de repente vino el viento, es decir, el poder de Dios, se abrió este mar loco. La oración de Moisés trajo el poder de Dios, ¿sí o no? Sí, de la misma manera, la oración tiene poder. Todo el mundo lo sabe, pero lamentablemente no ora mucho a Dios. Por eso no podemos conseguir el poder de Dios. De hecho, para orar a Dios es algo un poco difícil. Para mí, no sé, para vosotros, ¿no? Leer la Biblia cada día, 1 hora, 2 horas, ¿sí?, ¿es fácil o difícil? Difícil, ¿no? Sí. Si leer la Biblia por 1 hora, por 2 horas, muy difícil. Pero orar a Dios por 1 hora, por 2 horas, eso más difícil. ¿No es así? Sí, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, orar a Dios no tan difícil. Pero por 1 hora, por 2 horas al día, cada día, es más difícil, ¿no? Sí. A mí me cuesta también. De hecho, yo sé el poder de la oración, pero no me dedico más tiempo para orar a Dios. Eso es un problema. Por eso la Biblia dice, ¿sí?, hay que orar con mucha fuerza. No sé, yo no he contado, ¿sí?, cuántas veces está escrito sobre la oración, pero según, ¿sí?, teólogos que han contado en la Biblia, ¿no?, más o menos 950 veces está escrito sobre la oración, ¿no? Eso significa, nos enseña la importancia de la oración, ¿no? Sí. Ya, vamos a buscar un versículo. Por eso, cuando tengáis tiempo, cuenta, por favor, contad, ¿no?, cuántas veces está escrito sobre la oración. Este versículo sobre oración, ¿no? Realmente, que si 950 veces está escrito o no. Vale, vamos a probarlo, ¿no? Sí. Primero, Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, con 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí, perseverad en la oración. Sí. Está escrito la forma imperativa, ¿no? Imperativa, como mandato. Perseverad en la oración. Y luego, velando en ella con acción de gracias. A través de este versículo podemos saber que para orar a Dios hay que esforzarse mucho. De hecho, la oración, orar a Dios es muy
difícil. Siempre nos impide algo. Cuando arrodillarme ante Dios para orar, de repente me viene a la cabeza unas cosas, ¿no? Sí, otras cosas. Por eso siempre me pide orar a Dios. Por eso aquí dice, persevera, permaneced, guarda, ¿no? En la oración. Y luego, velando en ella, acción de gracias. La oración nos enseña el estado de velar, despertarse. Cuando fue Jesús el jardín Getsemaní para orar a Dios, en aquel momento tres discípulos del Señor le acompañaron, ¿no? Sí. Pedro, Jacobo y Juan, tres discípulos le acompañaron, ¿no? Para ayudar la oración de Jesús. Pero ¿qué hicieron ellos? Durmieron, ¿no? Sí. Jesús les dijo, vosotros tenéis que despertaros para orar conmigo, pero con el cansancio, con la debilidad de su cuerpo, 3 veces durmieron, ¿no? Ya vamos a buscar este versículo. San Mateo, capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 38. Perdón, 26. 26 de San Mateo. Versículo 38. San Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 38, ¿no? Mi alma está muy, muy triste hasta la muerte. Después, en un poco tiempo, Jesús, ¿no?, va a ser atrapado por los soldados romanos. Y el siguiente día va a ser colgado en la cruz. Los discípulos no lo sabían. ¿Sí lo sabían? No sé si lo sabían o no lo sabían. Pero aquí está escrito, el corazón de Jesús yo estoy muy triste, muy triste. Por eso vosotros tenéis que velar conmigo, orar conmigo, ¿no? Si fuéramos uno de los 3 discípulos, ¿qué pensaríamos después de escuchar la palabra de Jesús? Después de saber el corazón de Jesús. Yo quiero orar con el Señor hasta el final, ¿no? Pero muy lamentablemente ellos se durmieron, ¿no? Sí, por el cansancio, por la debilidad de su cuerpo. No solamente una vez, 3 veces, ¿no? Sí. Aquí, versículo 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces, ¿no? Sí. De hecho, la oración nos enseña el estado de nuestro espíritu. El que ora mucho a Dios significa el despierto, ¿no? Despierto espiritualmente. Muy, muy relacionado la oración con el estado de espíritu. De hecho, si el apóstol Pedro en su carta, primera de Pedro,
sí, capítulo 4, versículo 8, dice que vosotros tenéis que velar en la oración cuando veáis la cercanía de la segunda venida del Señor, ¿no? Cuando está cerca la segunda venida del Señor, primeramente tenéis que velar y orar, recordando este escenario, ¿no? Yo no pude despertarme en la oración con el Señor. Por eso vosotros tenéis que velar cuando está cerca de la segunda venida del Señor, ¿no? Ya, vamos a buscar, ¿sí? Algunos hermanos están buscando, ¿no? Sí, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. 7, 8 mejor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. A lo mejor cuando escribió esta carta, le dio mucha vergüenza a Pedro, yo creo, ¿no? Yo no pude despertarme en la oración con el Señor en el jardín Getsemaní. En aquel momento Jesús estaba muy triste por su muerte, sobre todo por los pecados de la humanidad, ¿no? Pero yo no lo sabía. Yo me sintió su tristeza. Por eso, yo dormí en aquel momento con mis compañeros. Pero ahora yo sé, cuando se acerca el fin del siglo, nosotros tenemos que velar en la oración. Por eso tenemos que velar, despertarnos en la oración, ¿no? Cuando vamos al hospital para chequear nuestra salud, entonces, ¿qué hacen primero? No sé, medir la temperatura corporal y presión de sangre, ¿no? Si tiene temperatura alta que normal, eso significa que tiene problema en su cuerpo, ¿no? También, si tensión de presión de sangre alta, tiene problema, ¿no? De esta manera, con esta manera, cuando tengamos problema espiritualmente, la oración nos revela. Por eso tenemos que velar en la oración. Para los cristianos, cesar la oración es el gran pecado. Ustedes saben, ¿no? Un gran profeta en la época de rey Saúl, ¿no? Samuel, él dijo: yo no cesaré en la oración, porque eso es un pecado para mí. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Primera Samuel capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Para Samuel, cesar la oración por su pueblo es pecado. Él pensaba de esta manera. Por eso siempre oró por su pueblo. Nosotros también, ¿no es así? Cuando cesamos
la oración por nuestros hermanos, por la iglesia, eso ante Dios será pecado o no. Si desde el punto de vista del mundo no pasa nada, ¿no? Cesar orar, no pasa nada, no es problema, no es pecado. Pero desde el punto de vista de Dios, como cristianos verdaderos, como hijos de Dios, cesar orar, eso es gran pecado. Yo no pecaré con este pecado. En aquel momento, ¿qué hicieron los israelitas? El rey Saúl, sí, rebeló contra Dios, ¿no? Desobedecieron toda la palabra de Dios. Aún así, Samuel oró por ellos, viendo sus maldades, sus pecados. Pero yo oraré por mis pueblos, ¿no? Por el rey Saúl. Eso es una gran decisión del profeta Samuel. Nosotros también tenemos que tener el mismo corazón de Samuel. ¿No es así? Por eso la Biblia dice, siempre orar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, ¿no? Siempre orar. Siempre orar, ¿no? No cesar. Sin cesar oración, ¿no? Sí. Por eso, sí, podemos orar en cualquier momento, en cualquier sitio. ¿Sí o no? Sí. Cerrando los ojos, arrodillándome en el suelo y juntando las manos. No es una forma de oración, ¿no? Sino podemos orar en cualquier manera, ¿no? Mientras duchándome, mientras sentando en el batel, caminando, conduciendo, podemos orar. ¿No es así? No hay forma de orar. Por eso la Biblia dice, siempre orar, sin cesar. Porque podemos hacerlo. ¿No es así? Sí. De hecho, para conseguir el poder de Dios, necesitamos la oración. Y Dios está mirando a algunas personas que están orando a Dios para darle su poder. Ya, vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Si lo tienen, vamos a leerlo juntos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, ¿no? Los ojos de Dios están mirando a las personas que buscan a Dios con el corazón correcto y sincero. ¿No es así? Ustedes, el Satanás, ¿a quién teme? ¿A quién teme el Satanás? Solamente a Dios le teme el Satanás, ¿sí o no? ¿Sí? Solamente a Dios le teme el Satanás. Por eso, unos cristianos que no tienen el poder de Dios, no le temen nada el Satanás. El que ora a Dios, a él teme Satanás. Pero el que no ora a Dios, no le teme nada. Por eso nosotros tenemos que buscar ayuda, el poder de Dios con este versículo. Tenemos que tener en cuenta, solamente Dios puede mostrar su poder a las personas que buscan a Dios con el corazón sincero y correcto. Si nosotros queremos conseguir el poder de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Buscar a Dios, su rostro, su poder, con el corazón sincero, ¿no? Dios, sus ojos están contemplando toda la tierra. Ahora mismo están mirando a nosotros mismos, ¿no?
Ya, mis hijos están buscándome o no. Yo quiero mostrar mi poder a mis hijos, pero unos no me buscan, unos un poco desviándose. Entonces no puede mostrar su poder. ¿Sí o no? Este versículo nos enseña exactamente una manera, única manera de conseguir el poder de Dios. Rey Asa, su principio era muy bueno, pero su fin no tan agradable, no fue tan agradable. Por eso, sí, tenemos que creer en este versículo. Sí. A mí me gusta este versículo. Para pedir el poder de Dios, primeramente yo tengo que buscar, orar a Dios, ¿no? Sí. Una vez a algunos hermanos les he contado una historia sobre mi vida cristiana, ¿no? Sí. Ahora yo soy pastor, ¿no? Siendo pastor más o menos llevo siendo, sí, 10 años, sí, un poco más de 10 años. Por este 10 años yo nunca falté ni un domingo ni una reunión. Eso es mucho curioso. ¿Sí o no? Yo soy humano, yo soy tan débil, yo puedo, sí, estar enfermo. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque yo soy sí, débil. Yo tengo sí, algunos sí, enfermedad y las cosas de familiares imprevisto, ¿sí? Porque soy humano. Aún así, nunca falté ni un domingo ni una reunión. ¿Por qué? Eso con la ayuda de Dios. ¿Usted lo cree? No solamente yo, sino muchos pastores de toda la parte de las iglesias. A mí, sí, por mi recuerdo, Pastor Juan Lee, ¿no? Sí, un poco mayor, sí, ahora tiene más o menos 80 y algo, 82. Después de ser salvo, lleva predicando más o menos sí, casi 60 años. Nunca le falté ni un domingo ni una reunión. ¿Por qué? Eso es el poder de Dios, ¿no? Como este ejemplo, cuando buscamos al poder de Dios, le dé Dios su poder, ¿no? Antes de ser predicador, ¿no? Yo llevo viviendo la vida cristiana más o menos 18 años. Cuando yo fui salvo, sí, estudiante universitaria, ¿no? Sí, del primer grado, ¿no? Sí. Como sabéis, en la iglesia de Corea hay muchísimas más reuniones, ¿no? En la misma universidad había más o menos 50 hermanos. Por eso siempre hubo reunión por la mañana, a las 8 de la mañana. Sí. Como sabéis, sí, los estudiantes universitarios no tienen muchas clases, ¿no? Sí, por la mañana, por la tarde, sí, más o menos, dos horas, unas horas, más o menos. ¿Sí? No mucho. Sí. A mí sí pasa lo mismo, ¿no? Sí. Pero por mi recuerdo, con mi intención, nunca falté ni una vez esta reunión de la mañana. A las 8 de la mañana empieza. Sí, con el autobús de mi casa a la universidad tardó una hora. Para participar en esa reunión, sí, hay que levantarme muy temprano, ¿no? Cojo el autobús y luego participo en esa reunión. No tenía sí, clase por la mañana, aún así sí, yo asistí a esta reunión. Nunca me falté. Todos los días. Y el miércoles por la tarde sí, hay predicación. El jueves por la tarde reunión distrito. El viernes por la tarde reunión de la universidad. El sábado por la tarde reunión de los jóvenes. El domingo por la mañana predicación. Por la tarde servicio el coro. Todos los días casi. Yo nunca falté. ¿Por qué? Con el ayuda de Dios. Yo creo en este versículo. Yo intento participar en la reunión, entonces Dios me dará sí, el poder. Cuando yo estaba enfermo, aún así participé en la reunión. Por eso Dios me quitó la enfermedad. ¿Sabe?
¿sí? Cuando después de terminar la universidad, yo ya empecé a trabajar, ¿no? En la universidad. Y luego me casé con hermana Jean, ¿no? En aquel momento, la iglesia me encargó líder de los jóvenes de la iglesia. En aquel momento, los miembros de los jóvenes eran 400 jóvenes. Por eso tenía muchísimas cosas para hacer por esto, ¿no? Sí, cuando se embarazó, hermana Jean, primer hijo, tenía un problema para parto. Sí. Por eso ella tenía que ingresar en el hospital. Aún así, yo participé en la reunión. Sí. Coincide. El cumpleaños de mis padres, aún así yo participé en la iglesia. Porque para mí, más importante participar en la reunión de Dios. Por eso Dios me quita estas cosas. Y al final, Dios nos ha dado una gran bendición de predicar para salvar a mis padres. Imagínense, una persona está enferma. Por eso yo no quiero participar en la reunión. Entonces, ¿qué le dará más ocasión? Enfermedad, para impedir asistir a la reunión. Pero superando esta cosa, entonces Dios le quite. Una cosa familiares. Yo no quiero participar en la reunión. Entonces, ¿qué le vendrá más? Estas cosas. Pero superando esta cosa, entonces Dios le quita. Yo creo. Porque por mi experiencia. De hecho, los hermanos de la Corea, consiguiendo mucho poder de Dios, participando, haciendo estas cosas. Como este versículo. El que busca a Dios con el corazón sincero, entonces le mostrará el poder. Es cierto. Si realmente creen este versículo, entonces tenemos que hacer lo mismo. Y estoy seguro de que Dios nos dará su poder. ¿Sí? Eso es mi experiencia. Sigo experimentando. ¿No es así? Siendo el pastor. ¿Sí? Nunca, ni domingo, ¿no? Estaba enfermo. ¿Por qué? Para hacer esta obra, Dios me da poder. No solamente a mí, a vosotros también. Yo creo. ¿No es así? Por eso tenemos que creer en este versículo. La oración tiene poder para traer el poder de Dios. Pero muchas personas, muchos creyentes, muchos cristianos oran a Dios solamente por la boca, ¿no? Yo quiero así. Pero su vida no coincide con su oración. Eso es algo ironía. Por eso tenemos que coincidir la oración por nuestra boca, por nuestras acciones. Por ejemplo, yo quiero levantarme mañana por la mañana a las 6 y no sé, pone una alarma, ¿no? Pone una alarma en esta hora para despertar. Y ora a Dios. Yo quiero levantarme mañana por la mañana a las 6, por eso Dios ayúdame para que me levante en esa hora. Después, dormir y luego empieza a sonar la alarma, ¿no? El despertador. Después de escuchar el despertador, se apaga. Yo quiero dormir más. Entonces no puede conseguir la respuesta de Dios. Entonces, para conseguir la respuesta de Dios, ¿qué debemos hacer? Levantarme. Entonces, una vez conseguir la respuesta de Dios. De esta manera, después de orar a Dios con nuestra boca, tenemos que coincidir con nuestras acciones. Esos dos tipos de la oración. Como sabemos, como os he dicho, el Satanás no teme a los cristianos que no oran a Dios.
No tienen poder de Dios, no le temen. Pero el que tiene poder de Dios, le teme. ¿Entienden mi palabra, no? Sí. Por eso, ya, vamos a meditar en este versículo. Martín Lutero, no sé, reformista, reformador. ¿Sí? Él oraba cada día por 3 horas. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo estoy muy ocupado. Por eso yo oro a Dios por 3 horas. ¿Por qué? Para conseguir el poder de Dios. Y sí, un evangelista muy famoso de Inglaterra se llama, no sé, en inglés George Mueller, pero en español Jorge Buller, no sé cómo se pronuncia. Ustedes conocen este pastor evangelista, ¿no? Su libro muy famoso, ¿sí? El secreto de conseguir la respuesta de Dios 50,000 veces. 50,000 veces. Su libro de toda su vida ha conseguido 50,000 veces de respuesta de Dios su oración, ¿no? Imaginamos, él lleva la vida cristiana por 50 años. Entonces, cada año, por lo menos aproximadamente, si tenía que recibir la respuesta de Dios 1,000 veces, comparando cada día, aproximadamente 2 veces, 3 veces al día, cada día, sin falta ni un día. ¿Cómo pudo hacer esto? Él calculaba, ¿no? Él contaba su oración. Yo oro así, entonces Dios me responderá. Siempre contaba, así. Él era muy sensible de su oración. Él muy sensible de percibir la respuesta de Dios. Nosotros también. Por ejemplo, ¿sí? Yo quiero levantarme, como un ejemplo, yo quiero levantarme por la mañana a las 6, ora y luego despierta. ¿Sí? Eso significa recibir la respuesta de Dios. De esta manera podemos conseguir el poder de Dios cada vez, cada momento. Acumulando estas experiencias, podemos hacer las cosas más grandes. ¿Entendéis mi palabra? Por eso hay 2 tipos de la oración. Con la boca y con nuestros acciones diarias. Entonces, vamos a conseguir el poder de Dios con nuestra oración. De hecho, la Biblia nos enseña, nos muestra muchos buenos ejemplos de la oración. De hecho, casi todos los hombres de la fe que Dios los utilizó son los hombres de la oración. El rey David, en su salmo, podemos encontrar sus oraciones. Moisés, en el libro de 5 libros de Moisés, podemos encontrar su oración. Profetas, Daniel, Job, Nehemías, Esdras, todos son hombres de la oración. Sobre todo, nuestro Señor Jesucristo es buen ejemplo de la oración. Vamos a buscar San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿no? Levantándose muy de mañana, siendo ahí muy oscuro, madrugada, ¿no? Salió, se fue a un lugar desierto para orar, ¿no? Y allí oraba, ¿no? Oraba, eso no solamente una vez, sino como costumbre, casi todos los días. Se levantó muy temprano y salió. Buscó un sitio para orar.
al principio yo tenía unas dudas sobre este versículo. Jesús es Dios mismo, tiene mucho poder, pero ¿por qué le hace falta orar? Me daba mucha curiosidad al principio. Sí. Pero sabemos, en aquel momento Jesús fue sometido por la autoridad de Dios. Él tenía que mostrar que era hijo de Dios. Por eso, con sus milagros, con sus hechos, pudo mostrar que era hijo de Dios. Pero para conseguir el poder de Dios, él también tenía que orar, siendo humano. Y nos enseña, como hijo de Dios, nosotros también, para conseguir el poder de Dios, orar. Para ser un buen ejemplo de oración, Jesús oraba cada día, cada momento. Por eso cuando leemos 4 libros del Evangelio, antes de hacer milagros, siempre Jesús oraba a Dios para glorificarle, para mostrar el poder de Dios a la gente. De la misma manera, nosotros tenemos que orar para conseguir el poder de Dios, para mostrar su poder, para glorificarlo. Y él siempre hizo hueco, tiempo para orar a Dios, aunque estaba muy ocupado. En nuestra vida estamos muy ocupados, ¿no? Para trabajar y cuidar a los niños, cuidar la casa, sí, muy ocupados. Pero tenemos que tener un tiempo para orar, como Jesús. San Lucas capítulo 5. San Lucas 5, versículos 15 y 16. San Lucas 5, 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mucha gente, muchas personas le siguieron a Jesús para escucharlo, para que les sane, ¿no? Les sane. Muy ocupado Jesús. Aún así, él se apartó de la multitud por un momento para orar a Dios. Hay que hacer hueco, tener tiempo para orar a Dios. Nosotros también podemos tener este tiempo, ¿no? Sí. Mientras comiendo, sí podemos orar. Aunque estamos muy ocupados, tenemos hora de comer, ¿no? Tenemos hora, sí, para ir al baño, sí, para lavarnos, ¿no? En ese momento podemos orar a Dios, conduciendo, caminando, ¿no? Es todos tiempos de orar. Por eso la oración no importa en cualquier sitio, cualquier momento, podemos orar a Dios. Como este versículo, tenemos que hacer tiempo para orar. Si no estamos muy ocupados el día de hoy, entonces sí, vamos a pensar, ¿en qué hora yo puedo orar? Primeramente hay que hacer este hueco. Para mí, ¿no? En el grupo de WhatsApp, a las 10:30, después de ver esta oración, yo oro. Mientras duchándome, también oro. Antes de acostarme, también oro. Levantarme y oro. Antes de comer, ¿no? Sí. Eso todo tiempos de oración. Podemos hacerlo. Y también la oración es la vida misma. Un hombre de la fe, él cambió su vida por la oración. ¿Sabe quién es? Una persona cambió su vida por la oración. ¿Saben ustedes?
¿Quién será? Daniel. ¿No? Daniel. 자, vamos a buscar Daniel capítulo 6. Daniel 6. Daniel 6, capítulo 6, versículo 7. Al 10. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Sabemos esta historia, ¿no? Sí. Para matar a Daniel, sí, los gobernadores, ¿no? Hicieron una trampa, ¿no? Sí, rogaba a su rey, sí, hace un edicto para que nadie ora a sus dioses u hombres. Eso es una trampa de matar a Daniel, ¿no? Ya se proclamó esta ley. Pero muy curiosamente, como versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Daniel lo supo muy bien. Cuando yo oro a Dios, alguien me ve, entonces ¿sí? Yo voy a morir. Daniel ¿sí? Era muy consciente de esta cosa. Pero ¿qué hizo Daniel? Como costumbre, se arrodillaba hacia Jerusalén, abriendo las ventanas 3 veces. No importa. La ley me impide, me mata, aún así yo oraré a Dios, no temiendo ni autoridad, abriendo la ventana. Imaginamos, podemos orar cerrando la ventana, ¿sí o no? Podemos orar muy madrugada, muy de noche, para que nadie le vea, ¿no? Podemos orar en esta hora, cerrando las ventanas. Pero Daniel no lo hizo, abriendo la ventana 3 veces. ¿No? ¿Qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Fue echado, ¿no? Por el foso del león. Él cambió su vida por la oración. Para él, ¿cuál es más importante? ¿Su vida o la oración? Solamente 30 días podemos negociar, ¿no? Yo no oro por 30 días, entonces puedo mantener mi vida y luego seguiremos orando a Dios. Se puede negociar, ¿no? Por 30 días. Pero no lo hizo Daniel. Cambió su vida por la oración. De hecho, yo respeto mucho a Daniel y tengo mucha ganas de verlo en el cielo. Pero me da mucha vergüenza, ¿no? Cuando me pregunta Daniel, ¿cuántas veces tú oras al día? Yo oro 3 veces arriesgándome mi vida. ¿Tú qué haces para oración? Entonces, ¿qué respondería yo? Yo siempre pienso de esta manera. Me daría mucha vergüenza. Por eso,
este versículo me exhorta mucho para orar a Dios. Como costumbre, 3 veces, no le importa su vida. Sí, por eso él podía tener gran favor de Dios, gran ayuda de Dios. Tenemos que seguir este ejemplo, ¿sí o no? Sí, sí. Podemos seguir este ejemplo. Sí. Y también, antes de decidir algo, primeramente preguntar a Dios. Eso también la oración. Y en este mundo sí, hay muchas cosas que decidir, ¿no? Sí, para mudar, para entrar al trabajo, para casarse. Sí, hay muchas cosas importantes para decidir. Antes de esto, primeramente, hay que orar a Dios, hay que preguntarle, ¿no? Aunque es un hombre muy fiel, muy valioso, muy valiente, una persona no oró a Dios antes de decidir una cosa. Se llama Josué. ¿Saben, no? Vamos a buscar Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Versículo 14. 3. Josué 9, 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, ¿no? Sí, los cananeos escucharon lo que hizo Josué y el pueblo de Israel, ¿no? Pues tenían mucho miedo. Para engañar a Josué, ellos se disfrazaron, ¿no? Sí, que vinieron de muy lejos. Josué les vio primera vez. Pues pensaba que ellos eran pueblo de muy lejos, no de cananeos. Por eso, sin preguntar a Jehová Dios, les hizo pacto, ¿no? Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las previsiones de ellos, no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. En aquel momento Dios le mandó a Josué destruirá todos los pueblos de cananeos. Ellos fueron enemigos del pueblo de Israel. Pero, ¿qué hizo? Sí, la paz. Como resultado de no preguntar a Jehová Dios. Como espinos, ellos fueron espinos del pueblo de Israel para siempre. No pudo conquistar, no pudo destruir a este pueblo con el pacto de Josué, ¿no? Versículo 14. No consultaron a Jehová. ¿Sí? En nuestra vida, algunas veces se ocurre, ¿no? ¿Sí? Antes de preguntar a Jehová, antes de preguntar a Dios, decide primero y actúa. Entonces, viene este resultado, como el caso de Josué. Por eso, antes de decidir una cosa importante, primeramente tenemos que preguntar a Dios con la oración. Y luego podemos encontrar su respuesta en la palabra. ¿No? Sí, en la palabra. Porque siempre Dios muestra su respuesta por medio de su palabra. Antes de decidir una cosa, ¿sí? Vamos a preguntar a nuestro Dios. ¿Es eso realmente bueno para ti o no? ¿Es eso bueno para tu gloria o no? ¿Sí? Y luego, ¿sí? Leemos su palabra, podemos encontrar su respuesta. La oración, eso consejo de Dios. ¿Sí? Y también vamos a buscar Santiago capítulo 5.
Santiago capítulo 5. Versículo 13. Santiago 5, 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Hacer oración, ¿no? De hecho, la oración, eso, si no sé, derramamiento de nuestra angustia, ¿no? Derramamiento de nuestra angustia. Siempre tenemos muchos problemas, angustiados, afligidos, ¿no? Por las situaciones difíciles. Entonces podemos orar a Dios. En un dicho en Corea, si hay un dicho en Corea, aunque sea cerrado por toda la parte, sí, 4 partes, ¿no? Como una celda, pero siempre se abre en el cielo. Siempre se abre el cielo. ¿A qué se refiere Cristo? Por nuestros ojos, todo podemos ver cerrados, pero cuando miramos al cielo, podemos encontrar, ¿no? Sí, un abierto, un lugar abierto. ¿Sí? Como este versículo. Está entre vosotros, hay alguno, está afligido, entonces haga oración. Una persona no ora, entonces, ¿qué hará Dios? ¿Qué le hará Dios? Le dará más aflicciones para que ore a Dios. Una persona siempre ora, no hace falta esta aflicción, ¿entiendes? Pero una persona no ora. Dios quiere que la gente ore, entonces, ¿qué le dará? Como este versículo, le dará aflicción. Ya, tú me oras, por eso, ya. Por eso, para tener la vida, paz, tranquilidad, ¿sí? Cuando oramos en cualquier sitio, entonces Dios nos quita estas aflicciones. ¿Entienden mi palabra? Como hemos visto un versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. ¿No? Quiere la vida tranquila, entonces hay que orar siempre. Entonces le quitará las aflicciones. Y Salmos capítulo 66, Salmo capítulo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Para orar a Dios tenemos que tener un corazón honesto, ¿no? Dejándonos de pecar, dejándonos de cometer errores. Para recibir la respuesta de Dios, con el corazón honesto tenemos que orar. Entonces, Él nos escuchará, nos dará su respuesta. Y luego, después de orar, tenemos que creer que Dios me escuchará. Eso será la oración tan poderosa. Ora a Dios, pero no cree que Dios le haga según su oración, entonces no vale nada esta oración. El que ora a Dios hay que creer también que Dios le escuchará, le dará su respuesta. Pues por último, vamos a buscar un versículo, San Marcos. Necesitamos esta fe sobre la oración. San Marcos capítulo 11, versículo 24. San Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed
que lo recibiréis y os vendrá. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Después de orar, y tenemos que creer en la respuesta de Dios, como un famoso pastor, ¿no? Jorge Buller, George Muller. Os sugiero que contar cada vez, cada momento, cada día, en qué oración Dios me responde. ¿Cuántas veces Dios me responde mi oración? Entonces, nosotros también podemos escribir un libro. ¿No es así? Sí. Entonces, vamos a ser muy sensibles de orar a Dios y percibir su respuesta. Estoy muy seguro de que oramos a Dios por mucho tiempo, por más tiempo, entonces Dios nos dará la vida más tranquila. Yo estoy seguro. ¿Usted cree? ¿Sí? Entonces, sí, nosotros tenemos este gran privilegio, orar a Dios. No solamente por la boca, sino con nuestras acciones. Entonces Dios nos dará su poder. ¿Vale? Y el siguiente domingo yo voy a predicar. Entonces, ¿con qué contenido podemos orar a Dios? ¿Sí? La Biblia nos enseña estas cosas. Para conseguir la respuesta de Dios, tenemos que orar adecuadamente de su voluntad. Eso es muy importante. Por eso, el siguiente domingo vamos a averiguarlos. ¿Vale? Ya. Entonces terminamos una oración. Padre nuestro Dios, que está en el cielo, te damos gracias por darnos este gran privilegio de orar a ti. Ya ahora somos tus hijos. Tú eres mi Padre. Por eso, en cualquier momento, en cualquier situación, podemos orar a ti. La oración es el poder de Dios. Entre nosotros hay muchos hermanos que están afligidos, están desanimados, están en muchos problemas. Por eso, ahora ellos están orándote. Tú, como tu promesa, tienes que responder sus oraciones. También responde a cada uno de nosotros, porque estamos orándote. De hecho, sin tu poder no podemos llevar la vida cristiana más dignamente. No podemos disfrutar la vida tranquila. Por eso queremos orar a ti por más tiempo, por más veces. Pues ayúdanos para que podamos orar a ti con el corazón sincero, con nuestra vida honesta. Queremos confiar en ti más y más. Queremos creer en tu respuesta de mi oración. Por eso te pedimos que ayúdanos para que podamos orar más adecuadamente de tu palabra. Danos tu sabiduría, tu poder, para que podamos evangelizar a nuestros seres queridos, para que podamos llevar la vida cristiana más dignamente de tu gloria. Por eso te pedimos. Entre nosotros hay muchos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles. Por eso oremos por ellos. Escucha nuestra oración y siempre estés con ellos y consuela a ellos con tu palabra. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a cantar una canción.